El tema, como les dijo la doctora Castañeda, del que vamos a estar hablando hoy es perspectiva de género y lenguaje. Y vamos a estar repasando bien poquito, porque yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que es perspectiva de género, tanto en general como en lo que es el derecho. Pero para colocar en perspectiva y para colocar en contexto lo que voy a estar hablando sobre el tema del lenguaje, pues voy a dar una pequeña introducción, un pequeño recordatorio sobre lo que es la perspectiva de género. Que según Rivera Lacen es una mujer abogada, feminista, muy conocida en Puerto Rico, que hoy día es legisladora. Ella nos dice que la perspectiva de género es una metodología de análisis, es una propuesta de mirada para ver las inequidades, que lo que pretende es analizar la forma en que tanto la sociedad como la cultura, con sus creencias, con sus ideas, con sus leyes, y mediante todos esos procesos socializadores que nos impone el patriarcado, la familia, la escuela, la iglesia, se encarga de transmitir y educar sobre lo que es ser femenino, lo que es ser mujer y lo que es ser masculino, lo que es ser hombre. Lo que conlleva o lo que implica la perspectiva de género, y esto en todos los quehaceres de la vida, ¿verdad? No solamente en el derecho, es reconocer esas relaciones de poder que se dan entre los géneros, que generalmente son favorables a los varones y son discriminatorias o resultan discriminatorias para las mujeres. También requiere reconocer que esas relaciones han sido constituidas social e históricamente, ¿verdad? Que no es algo que la persona en particular desea hacer, sino que es algo que tenemos social e históricamente, culturalmente. Se han construido esas relaciones que son relaciones donde hay subordinación de las mujeres y que son parte de todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, etnia, edad, orientación sexual, identidad de género, etcétera, etcétera. O sea, no es lo mismo ser mujer y además ser mujer negra y lesbiana, ¿verdad? Hay unas relaciones de poder que cambian o que pueden aumentar o pueden establecer una relación de discrimen mayor cuando se existen esas articulaciones con otras relaciones de marginación en la sociedad. Y es importante, y esto siempre lo digo, que la mirada de género, esa mirada con perspectiva de género, no está supeditada a las mujeres, a que la adopten las mujeres, ni está dirigida exclusivamente a ellas. Eso lo que quiere decir es que no son las mujeres las únicas encargadas de adoptar esta perspectiva de género. Nos toca a todas, todos y todes. Y además, cuando hablamos de la perspectiva de género, particularmente en el ámbito judicial, no estamos hablando de que vamos a utilizar la perspectiva de género en este caso que tiene que ver con violencia de género, sino que hay que tener esa perspectiva para todo, para todos los casos. ¿Y por qué eso es así? Porque cuando hablamos de perspectiva de género, de lo que se trata es de una lectura, de una mirada crítica y cuestionadora de la realidad, para analizar y para transformar la situación de las personas, ¿verdad? Cuando un caso llega ante un tribunal y ante un juez o una jueza, siempre tiene una oportunidad, ¿verdad?, de mirar de manera crítica esas relaciones de poder que pueden darse en los hechos, esa inequidad que puede resultar en la implantación de la ley, esa posible mirada discriminatoria que pueden darle los abogados cuando aplican el derecho, y siempre conlleva estar cuestionando continuamente. En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 se renovó el compromiso de la comunidad internacional para lograr esa igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Y en ese caso en particular se habló de integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas
para analizar sus consecuencias en mujeres y hombres respectivamente antes de tomar decisiones. Y esa nueva estrategia fue denominada Gender Mainstreaming, que quiere decir que debe estar presente esa mirada de género en todas las políticas y, por supuesto, en todas las decisiones que toman los jueces y las juezas. En el derecho en particular es importante esa perspectiva de género porque cuando hablamos del derecho, hablamos de un conjunto de normas y disposiciones que no hacen otra cosa que regir las relaciones sociales. Y por lo tanto constituye un factor determinante para lograr esa igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres. En muchos casos, el derecho lo que hace es producir y reproducir precisamente esas relaciones sociales jerárquicas y discriminatorias. Por lo tanto, lograr integrar esa perspectiva de género en el derecho nos puede permitir lograr esa ambición, ese deseo de igualdad para hombres y para mujeres. En términos de la perspectiva de género, en lo que es la función judicial en particular, en los informes de seguimiento a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se recomendó promover específicamente la capacitación de los servicios públicos en general y en particular de los jueces, juezas y personal judicial en materia de violencia de género y derechos humanos. Y además debemos considerar la dimensión del género en las acciones y procedimientos y también en las sentencias y en las decisiones judiciales. O sea que en ese caso hay unas normas internacionales que abordan específicamente la importancia de la integración de esta perspectiva de género específicamente en los procesos, en las sentencias y en las decisiones de los tribunales. Y una cosa importante que sé que lo han escrito muchos autores y muchas autoras, es recordar que las leyes no son neutrales, ¿verdad? Y utilizar ese enfoque de género como herramienta de análisis, lo que nos permite también es comprender que las leyes no son neutrales, aunque no digan que son aplicables a hombres y mujeres, su efecto puede ser diferente cuando se le aplica a un hombre y cuando se le aplica a una mujer. Y por lo tanto, desentrañar, ¿verdad?, ese fenómeno jurídico, reconocer esas diferencias, es parte de lo que es esa perspectiva de género. Quienes proponen este análisis del fenómeno jurídico parten de la idea de que el ordenamiento jurídico es un medio para la formación del género y para conservar la posición hegemónica de un género sobre el otro. Y de hecho, el derecho ha sostenido, ¿verdad?, con decisiones en nuestra jurisprudencia, con leyes, ha sostenido esa posición hegemónica, ¿verdad? En la pasada sesión se mencionaron algunas instancias. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, inclusive, en un momento dado, en una decisión histórica, cuando se le planteó el hecho de que una mujer estaba siendo agredida por un hombre, fue a principios del siglo pasado, planteó que a los hombres se les permitía disciplinar a las mujeres siempre cuando lo hicieran con una vara que no fuera más grande que su dedo pulgar. Así que ha habido, ¿verdad?, el derecho ha servido para justificar en muchas de las instancias de la violencia y para sostener esa jerarquía. Y por lo tanto, reconocer esto y reconocer que en su aplicación el derecho tiene unos resultados diferentes dependiendo de quién es la persona, es parte, ¿verdad?, de esa necesidad que tenemos cuando vamos a aplicar la perspectiva de género. Porque si la aspiración de justicia se manifiesta como la búsqueda de equidad y hablamos de igualdad, pero antes de lograr la igualdad tenemos que establecer lo que es la equidad.
Comprender qué es el género y cómo opera permite construir unas reglas de convivencia más equitativas donde esa diferencia sea reconocida. Se dice que la igualdad no es otra cosa que dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y a hombres, ¿verdad? Darle lo mismo a todo el mundo. Pero reconocer esas diferencias conlleva también, en primer lugar, dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y a hombres, pero ajustándolo a las características especiales que tienen esas personas en función de su sexo, de su género, de su clase, de su etnia, de su edad, de su religión, ¿verdad? En función de las necesidades particulares que tienen cada uno de esos grupos, de tal manera que se puede garantizar el acceso. En la primera, en esta gráfica, ustedes pueden ver lo que es la igualdad y cómo si solamente le damos a todos lo mismo, solamente una de las personas puede ver con tranquilidad, ¿verdad?, el juego, mientras que si le damos a cada uno lo que necesita, pues entonces sí los colocamos en posición de igualdad. Otra cosa importante, y esto sí tiene que ver mucho con el lenguaje, mucho con nuestro tono de voz, mucho con lo que decimos, ¿verdad? La perspectiva de género requiere que los jueces y las juezas analicen y promuevan un ambiente de respeto a la diversidad. Requiere un trato justo y respetuoso a las partes, a las víctimas, a los testigos. Requiere crear un ambiente de respeto entre los diversos componentes del sistema judicial que participan del proceso y del funcionariado. Utilizar los mecanismos disponibles para ejercer el poder disciplinario desde el estrado cuando se observe un trato discriminatorio, abusivo o injusto, ¿verdad? En ese caso, el juez, el manejo de sala, es parte, ¿verdad?, de ese trabajo que conlleva lo que es la perspectiva de género. Y requiere además que se deshagan de sus propios prejuicios, los jueces y las juezas. Lo que hemos visto, ¿verdad?, procesos, muchas veces se desconfía del relato que hacen las mujeres en los procedimientos por el hecho de ser mujeres. A pesar de no ser una situación exclusiva en los procesos de violencia de género, se acentúa en estos casos, ¿verdad? A los que se suma la tendencia a poner en el centro del análisis el comportamiento de la mujer, si tarda mucho para denunciar, si vuelve con su pareja en los casos de violencia en la relación de pareja, si estaba de fiesta con quien la agredió sexualmente, ¿verdad? Todas esas son formas de prejuicio donde se centra en la actuación de la víctima y no, ¿verdad?, en las actuaciones de la persona que incurrió en la conducta violenta. Así que juzgar con perspectiva de género conlleva visualizar las situaciones y necesidades que tienen mujeres y hombres con relación al problema que está siendo atendido, analizar esas relaciones de poder y la subordinación y considerar el resultado del impacto que esa decisión que se va a tomar va a tener sobre mujeres y sobre hombres y su posición en la sociedad. Y debo recordarles, ¿verdad?, y esto siempre lo recuerdo, las juezas y los jueces nacen y se educan en la misma sociedad prejuiciada y patriarcal que el resto de la comunidad. Por lo tanto, cada juez y cada jueza tiene que tomar conciencia de sus propios prejuicios, de sus propias visiones estereotipadas, antes de atender y resolver una controversia o durante, ¿verdad? Esa reflexión debe ser continua, constante. Y otra cosa importante es reconocer, ¿verdad?, que hay unas intersecciones con otras instancias de vulnerabilidad o marginación que hacen que muchas veces no podamos entender o no podamos ponernos en los zapatos de esas personas que comparecen a los tribunales, porque nuestras experiencias no necesariamente coinciden con las de poblaciones marginadas como mujeres lesbianas, pobres y negras,
madres solteras, pobres, mujeres trabajadoras sexuales, poblaciones trans, hombres sin techo. Y un poco requiere, ¿verdad?, tomar conciencia y escuchar con detenimiento, con mente abierta, donde nos hayamos librado de todos esos prejuicios. Así que empiezo por decir, antes de hablar ya sobre el lenguaje, que debemos reflexionar sobre nuestras propias preconcepciones para asegurar que no afecten la atención de los ciudadanos y los casos. Y esto obviamente no solamente incluye a los jueces y las juezas, sino todas las personas que formamos parte de nuestra profesión jurídica. Voy a hablar ahora sobre el lenguaje. El poder de definir, ¿verdad?, es el poder de conformar la cultura. Es el poder de establecer lo que es y lo que no es. El poder escoger los valores que guiarán una determinada sociedad. Y el lenguaje es reflejo de nuestra cultura, es un resultado y a la vez condiciona nuestro pensamiento. Y como el conocimiento es nuestra herramienta para decidir, a su vez condiciona el comportamiento. Así que el lenguaje es fundamental y en el derecho es primordial, ¿verdad? Es importantísimo. En el habla cotidiana existen numerosos actos de lenguaje de carácter sexista que los podemos ver, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y debemos recordar que el lenguaje puede convertirse en un aliado de la cultura sexista en la comunicación. Producimos discriminación hacia las mujeres a través del uso de la lengua cuando optamos por formas, ¿verdad?, lingüísticas que encierran juicios de valor implícitos y estereotipos sexistas, con los que recreamos y reforzamos las estructuras de poder que funcionan en la vida social. Y hemos tenido frases sexistas a través de nuestra educación, las escuchamos en todos lados, escuchamos muchas veces los llamados chistes sexistas, donde se pretende que nos riamos las mujeres de nosotras mismas y de ponernos en ridículo. Y esto inconscientemente conduce a perpetuar la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, hoy sabemos que estas expresiones son también una forma de violencia contra las mujeres, pues son las principales víctimas de una cultura androcentrista en la que el hombre es el centro de todas las cosas. Y vamos a ver algunos ejemplos. En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado muchísimas de estas frases sexistas que abundan en nuestro lenguaje, como calladita te ves más bonita, la que no enseña no vende, frases destinadas a devaluar el talento y las habilidades de las mujeres para limitarlas o para encasillarlas como objetos sexuales. Alguna de esas frases, ¿verdad? Lloró como una niña, ese trabajo es de hombre, él ayuda en la casa, ¿verdad? Pues se dice como algo positivo, pero realmente lo que está detrás es que la persona encargada principalmente de las labores de la casa son las mujeres. Ella no trabaja para devaluar el trabajo que se hace en la casa, ¿verdad? Muchas veces se dice ya no trabaja, queriendo decir que no trabaja fuera del hogar, pero realmente no se reconoce, ¿verdad?, el trabajo doméstico como un trabajo importante y el trabajo de la crianza de los hijos y de las hijas. También vemos muchas veces la alusión al hombre como representante de lo humano y a la mujer como grupos diferentes, ¿verdad? Aquí vemos una enfermera y se proyecta como una enfermera sexy. Y por lo tanto, la designación sexual sistemática de las mujeres, al tiempo que la forma masculina aparece como neutral y universal, que refuerza una idea común de feminidad como algo particular que es diferente de la norma. Muchas veces lo que se utiliza es el parentesco, ¿verdad?, para referirnos a las mujeres, donde se otorga mayor importancia en la identidad de la mujer a lo relacional que lo individual.
y muchos estudios se han realizado sobre representaciones simbólicas en los libros de texto suelen destacar la presencia mayoritaria de mujeres como hermanas, como madres, como hijas o como esposas. Y si ustedes miran, en este caso, una noticia del 2015, de lo que se habla es de las novias de las futbolistas, ¿verdad? También el empleo del lenguaje androcéntrico, ¿verdad? En el tratamiento formal y en el lenguaje administrativo. En Puerto Rico hace mucho tiempo, ya en el 1995, se publicó un informe sobre discrimen en los tribunales, donde se analizaron las interacciones que se daban con las mujeres y muchas veces se encontraba que a las mujeres se le hablaba con el uso del diminutivo, se utilizaba su nombre de pila, a diferencia de los abogados varones, donde se utilizaba su abogado y su apellido y su tratamiento como licenciado, y a las mujeres abogadas se les llamaba como abogadita o se les llamaba por su primer nombre. O el uso de frases de encariñamiento como mi amor, nena, ¿verdad? En vez de utilizar el nombre correcto. Así que este tipo de experiencia también provoca, ¿verdad?, que el lenguaje sea sexista. El uso diferenciado de los calificativos asignados por género a partir de una asociación de lo masculino al éxito y al poder, y de lo femenino y erótico, a lo estético y erótico. Y aquí vemos, ¿verdad? Cuando se habla de lo que ocurrió en las Olimpiadas, hubo muchísimos titulares donde se hablaba de las mujeres como caras bonitas, como bonitas, y no se mencionaba, ¿verdad?, el trabajo de esas mujeres como atletas. En algunos casos se responsabiliza a la víctima y se revictimiza y se justifica, se invisibiliza la violencia y se trivializa o minimiza las actuaciones de la persona agresora. Aquí vemos un caso, ¿verdad?, una portada de un periódico donde dice el amor y los celos la mataron, refiriéndose a una situación de violencia de género donde este joven, ¿verdad?, mató a esta mujer, ¿verdad? Y no fue él el que lo hizo, fue el amor y los celos de ella. En algunos casos se responsabiliza a las mujeres por la conducta de los hombres y se valida con estudios, ¿verdad? En este caso hay un estudio que dice que la culpa de que el hombre no haga las tareas del hogar ni cuida a los hijos es una culpa de la mujer. O sea, las mujeres son culpables de todo, inclusive de las actuaciones de los varones. Y también el lenguaje ha sido fuente de violencia simbólica a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en los roles y estereotipos de género que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias biológicas. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Así no se comportan las niñas, ¿verdad? Muchas veces las niñas le dicen, siéntate bien, así las niñas no se sientan. Vas a ir sola, cuando te casas, y eso generalmente una vez la mujer se casa, pues entonces viene la pregunta, ¿cuándo vas a tener hijos? Y si tienes el primero, pues entonces, ¿cuándo vas a tener el próximo? ¿Verdad? Y toda esta insistencia en que la mujer, pues básicamente sea madre, y su responsabilidad es de ella, ¿verdad? Así debería de lucir una mujer, duermes con él sin que sea tu esposo, mira cómo iba vestida, ella se lo buscó y lamentablemente esto lo podemos ver hasta en el lenguaje, muchas veces en los tribunales, ¿verdad? En los comentarios que se hacen, en las preguntas que hacen los abogados donde abordan la forma en que la mujer estaba vestida en casos de hostigamiento sexual, en casos de agresión sexual, como si la ropa, ¿verdad?, justificara la violencia. Y obviamente la relación entre el derecho y el lenguaje es intensísima, ¿verdad? Es muy grande, porque el derecho necesita ser escrito y necesita ser hablado. A través del lenguaje
sin el cual no podría existir, y en sentido recíproco el derecho contribuye, ¿verdad?, a la elaboración constante del lenguaje a través del llamado lenguaje jurídico. De hecho, existe una simbiosis entre derecho y lenguaje, ¿verdad? Inclusive a los abogados también se les llama letrados, porque tienen una relación muy directa con la letra, con el lenguaje, ¿verdad?, con la expresión a través de lo escrito y de lo hablado. Por el impacto que tiene el uso de ese lenguaje en nuestro desarrollo como sociedad, pues fundamentalmente también surge lo que hemos llamado el lenguaje inclusivo. En Puerto Rico le decimos lenguaje inclusivo, en muchos otros países se les llama lenguaje incluyente, que impone nuevas reglas y fomenta una cultura de respeto y de no violencia hacia las mujeres y otros grupos marginados y vulnerables. Así que enfatizo que aquí no estamos hablando solamente del lenguaje libre de estereotipos y lenguaje no sexista, sino lenguaje respetuoso, que respeta a todas las personas y todos los grupos marginados, no importa, ¿verdad?, quiénes son. La pregunta es, ¿por qué hace falta ese lenguaje incluyente? La comunicación incluyente debe modificar el enfoque, ¿verdad?, de invisibilizar, de segregar y de discriminar contra mujeres y niñas, para lograr una visibilidad respetuosa, ¿verdad?, reconocer la presencia de la mujer en nuestra cotidianidad, para eliminar los estereotipos de género que forman parte de ese imaginario colectivo simbólico y que con frecuencia, ¿verdad?, tienen componentes de subordinación y de discriminación y violencia. Y ese lenguaje inclusivo o incluyente es un estilo que lo que intenta es asegurar que todas las personas sean tratadas con el mismo respeto y que ningún individuo, ninguna persona, ningún grupo sea pasado por alto o sea humillado o humillada. El lenguaje inclusivo evita los términos ofensivos o basados en estereotipos y suposiciones por el sexo o por la identidad de género, la raza, la diversidad funcional, la orientación sexual, origen nacional, etcétera, 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 cualquier instancia de marginación. Es importante cuando yo hablé de este lenguaje inclusivo o incluyente que la Real Academia Española ha abordado el tema, ¿verdad? No está muy de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo, pero yo creo que mayoritariamente ha habido, ¿verdad?, una respuesta de la comunidad, de las comunidades a nivel internacional, de incluir a las mujeres en el lenguaje, ¿verdad?, de hablar en femenino, de lo que se trata. Según la Real Academia Española, y esto mi recuerdo fue que lo expresó como para el 2018, es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones. Es decir, si yo estoy en un grupo y hay 20 hombres, 20 mujeres, perdón, y hay un varón, se supone que al referirme al grupo yo hable de masculino, ¿verdad?, porque hay un varón. Esa es según la Real Academia Española, que de hecho ha dicho que últimamente ha expresado que si se hace común el uso de la E, el todes, por ejemplo, pues entonces ellos estarían considerando admitirla como una forma correcta en el uso del lenguaje. Así que según la Real Academia Española, dice que la actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado, ¿verdad?, al hablar de todos y todas, por ejemplo, del sustantivo en su forma masculina y femenina, va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. Por lo tanto,
según la Real Academia Española, y esto no solamente se refiere a lo escrito, ¿verdad? También a lo hablado. Sería incorrecto que yo hable de todas y todos, porque según la Real Academia Española, eso es un desdoblamiento indiscriminado e incorrecto. La propuesta que yo les hago, ¿verdad?, es reconocer la importancia del lenguaje inclusivo en todos los textos, particularmente en este caso en las decisiones, en las resoluciones judiciales y en la expresión oral en los tribunales, porque existe una necesidad social legítima de incluir a la mujer en el discurso, de hacernos presentes en la enunciación y de hacernos visible en el imaginario de cualquier texto. Además, el lenguaje inclusivo aporta rigor, ¿verdad? Si yo estoy en un sitio y digo, todos salgan, pónganse todos de pie, la tendencia es que las mujeres nos ponemos de pie porque nos han enseñado a que cuando dicen todo, las mujeres estamos abordadas, estamos incluidas. Pero si alguien dice todas, todas de pie, se ponen de pie las mujeres. Y la realidad es que si decimos salgan todos y todos, o todos y todas pónganse de pie, la realidad es que estamos aportando palabras más cercanas, propuestas por las personas protagonistas y especialistas en cada colectivo. A su vez, aporta respeto y dignidad, aporta información más precisa y una imagen más completa y certera de lo que estamos comunicando. Y otra cosa importante, cuando hablo de ese lenguaje inclusivo, no me refiero exclusivamente a corregir el texto para incluir a las mujeres, ¿verdad? Añadir unos cuantos artículos, cambiar unos cuantos hombres por ser humano y decir los y las y ya. Realmente es más que eso, ¿verdad? Requiere mirar el texto, mirar las frases, mirar las expresiones que hacemos y las expresiones que se hacen y las que se hacen en sala, en los tribunales, para ver si llevan implícito alguna visión estereotipada. Como ya dije, el lenguaje incluyente y no sexista debe respetar, debe visibilizar, sin excluir, recordar que la población está compuesta por mujeres y hombres, debe nombrar a las mujeres y a los hombres en relaciones de igualdad y colaboración, evitar el uso del masculino genérico y respetar la diversidad y la identidad de género de cada persona. Y esto para mí es importante. Siempre, ¿verdad?, ya hoy en Puerto Rico, los tribunales se ha discutido bastante y yo espero que se haya trabajado bastante bien el tema de la identidad de género, ¿verdad? Cuando llega una persona, una mujer trans, por ejemplo, transgénero al tribunal y dice su nombre y dice un nombre en femenino, pero a lo mejor sus documentos oficiales están como originalmente estaban cuando nació, se ha logrado transmitir y lograr que en los tribunales en Puerto Rico se trate a esa persona según el género con el que esa persona se identifica, ¿verdad? Y si esa persona dice que se llama Esther, ¿verdad? Y que el pronombre por el que quiere que se le llame es ella, pues entonces hay que respetar eso. Eso es parte del lenguaje, ¿verdad? Porque podemos ofender a una persona insistiendo en llamarla como varón cuando realmente esa persona no se identifica como hombre. Aquí les voy a presentar algunas gráficas que a mí me gustan muchísimo, que son, después les voy a enseñar cuál es la fuente. Pero básicamente hay algunas formas de evitar el desdoblamiento, ¿verdad?, que critica tanto la Real Academia Española, utilizando nombres abstractos, por ejemplo, cuando si estamos refiriéndonos, por ejemplo, a los gerentes, pues en vez de hablar de los gerentes, hablar de la gerencia, en vez de hablar de jefes, hablar de la jefatura, en vez de hablar de los políticos, de la clase política, en vez de hablar de los coordinadores, de la coordinación. También podemos
hacer una referencia, ¿verdad?, a una expresión más amplia, en vez de hablar de los hombres, hablar de la humanidad, en vez de los niños, de la niñez, en vez de los estudiantes, del estudiantado, en vez de los alumnos, del alumnado, y en vez de los profesores, el profesorado. Y así también evitamos, ¿verdad?, la llamada, ¿verdad?, tener continuamente que decir los profesores y las profesoras, el llamado desdoblamiento. También debemos hacer visibles a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres tenemos derecho a ser nombradas. Y eso conlleva, pues, si es médico, médica, si es presidente, presidenta, si es arquitecto, podemos decirle arquitecta, si es ingeniero, ingeniera, si es profesor, profesora, si es técnico, técnica. Alguna gente dice, por ejemplo, que presidente es una palabra neutral para mujeres y para hombres. Y yo siempre utilizo el ejemplo de la palabra sirviente, ¿verdad? Nadie se molestó cuando empezamos a hablar de la sirvienta. Por lo tanto, fundamentalmente estamos hablando de una construcción similar. También podemos utilizar quién o cualquiera, ¿verdad? Como el sujeto cuando vayamos para mencionar las personas. En vez de los estudiantes, podemos decir cualquiera que tenga tareas. Y en vez de decir aquellos que presenten la documentación, decir quienes presenten la documentación completa. Podemos incluir la palabra personas para evitar decir agraviados y agraviadas en este caso. La directora recibió a los agraviados, pues la directora recibió a las personas agraviadas. Si añadimos la palabra personas, pues le incluimos a todo el mundo. Podemos omitir el sujeto. Si el usuario solicita información, podemos poner si se solicita la información, y en vez de decir cuando el trabajador presente una propuesta, cuando se presente una propuesta. Así que hay otra forma, ¿verdad?, de evitar el desdoblamiento y de asegurarnos que no estamos hablando todo el tiempo en masculino. Podemos nombrarnos, es importante, ¿verdad? Todas y todos estamos muy contentos con la clase de inglés. Y en vez de decir cuando uno lo piensa, si yo soy mujer, debo decir cuando una lo piensa. Otra cosa importante, no utilizar a las mujeres como pertenencia del hombre, ¿verdad? En vez de decir la señora de Pérez, podemos utilizar su apellido, ¿verdad? Y mencionar sus nombres. Y en vez de hablar de asistirán con sus mujeres a la cena, pues, ¿verdad? Eso básicamente lo estamos convirtiendo en pertenencia del hombre. Hablar de asistirán acompañadas. Y hay situaciones donde el desdoblamiento es necesario y lo podemos utilizar. Todos están invitados a la cena, todos y todas están invitados a la cena. Y aquí les incluí, y ustedes van a recibir más adelante, entiendo yo, esta presentación. El nombre del manual es un manual de México. México tiene muchas cosas que ha producido muy buenas. Este es un artículo que es el lenguaje incluyente porque es importante, es muy bueno, así que se los recomiendo. Otra cosa que se recomienda es alternar el orden, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito, ¿verdad? Cuando vamos a nombrar a mujeres y varones en la misma oración o inclusive en el mismo párrafo, la experiencia es que normalmente se nombra primero a los varones y en segundo lugar a las mujeres. La propuesta de lenguaje incluyente es alternarlo, ¿verdad? En algunos casos hablar de mujeres y en algunos casos de hombres. Hay gente, por ejemplo, también, que lo que dice es, cuando yo hable de mujeres estoy incluyendo a los hombres, y cuando hable de hombres estoy incluyendo a las mujeres desde el principio, y en algunos momentos hablan de mujeres y en otros momentos hablan de hombres. O algunos momentos hablan en femenino y algunas veces en masculino. Así que esa es otra alternativa. Otra cosa importante, y este va a ser mi último tema porque ya estamos terminando, es la incorporación del lenguaje no verbal, ¿verdad? Porque la comunicación no verbal, a través de la comunicación no verbal, transmitimos información.
sin utilizar ninguna palabra, ni hablada ni escrita, ¿verdad? Esta comunicación conlleva gestos, posturas, sonidos y comportamientos que nos proporcionan todo tipo de mensajes. Todo lo que hacemos implica comunicación, ¿verdad? No solamente verbal. Incluso cuando no estamos dentro de una conversación ni gesticulando, nuestra mirada y nuestra postura pueden enviar señales que la gente interpreta, ¿verdad? Nosotros pensamos, ustedes como jueces y juezas y nosotros todos, pensamos que estamos interpretando a la otra persona, pero la otra persona nos está mirando a nosotros y nos está interpretando todo el tiempo. Nuestra postura, el contacto visual, ¿verdad? Y cuánto tiempo sostenemos esa mirada, nuestra expresión facial, todo comunica, todo. Y tenemos desde la comunicación verbal, oral, las palabras habladas, la visual, ¿verdad? La forma en que percibimos, y la que utilizamos a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Los movimientos de nuestras manos, nuestros gestos, nuestros tics, las expresiones que hacemos con nuestra cara, con nuestros ojos, todo eso comunica. Y se dice que el 38% de nuestra comunicación la hacemos inclusive con la entonación de nuestras palabras, el 55% con lo que hago mientras hablo y solamente el 7% lo comunicamos con palabras. Así que es bien importante esa comunicación no verbal. Porque esa comunicación no verbal funciona como las cookies en internet, ¿verdad? Sin darnos cuenta, nuestro cuerpo transmite información sensible sobre nuestras intenciones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro conocimiento o sobre nuestra personalidad. Incluso cuando estamos quietos o en silencio, ¿verdad? Los gestos, las posturas, las expresiones faciales, nuestra apariencia es muy elocuente. Ese lenguaje cuenta con quiénes somos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros gustos, informa de nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo e incluso puede demostrar algo contrario a lo que estamos diciendo. Podemos estar diciendo algo con nuestras palabras y a lo mejor lo estamos desmintiendo con nuestro lenguaje no verbal. Y es importante sobre esto, ¿verdad? Que las personas que mejor comunican tienen conciencia de su lenguaje corporal y del efecto que este lenguaje corporal produce en las demás personas. Si es sonreír, fruncir el ceño, nuestra cara expresa numerosas emociones de forma voluntaria e involuntaria. También las manos, ¿verdad? Un movimiento de mano puede servir para subrayar un mensaje, para señalizar que estamos abiertos o cerrados, o simplemente transmitir nuestros sentimientos sin decir absolutamente nada. La postura corporal, ¿verdad? La manera en que nos colocamos revela mucho sobre nuestra personalidad. Y en el caso de los jueces y las juezas es importante que representan una figura de poder. Por lo tanto, cualquier movimiento del juez o la jueza puede ser percibido de una forma diferente a si lo hiciera otra persona. Así que hay que tener mucho cuidado como jueces y juezas, ¿verdad? De que ese lenguaje corporal esté en armonía con lo que se dice, con el tono de voz. Cuando las palabras y las señales no verbales no coinciden, dudamos rápidamente de la fiabilidad o de la competencia del otro. Y la mayoría de la gente se queda con el mensaje no verbal. Así que por eso es tan importante cuidarlo. Mi mensaje más importante, ¿verdad? En términos de lo que es la comunicación no verbal, es cultivarlo, ¿verdad? Para generar confianza, para reforzar el efecto de nuestras palabras, para comunicar empatía. Siempre un juez o una jueza debe ser consciente de su lenguaje verbal y no verbal y el efecto que tienen sus palabras
sus gestos, su mirada y su tono al expresarlas. Lo más importante es un acto de disciplina y de conciencia constante, al igual que el lenguaje oral. El lenguaje verbal, no verbal, hay que cultivarlo, hay que estudiarlo, hay que mirarse para adentro, hay que mirarse para adentro. En definitiva, adoptar la perspectiva de género en comunicación requiere el uso del lenguaje inclusivo y de mensajes que no redunden en estereotipos y roles de género y que pongan de relieve la representatividad de las mujeres. Para los jueces y las juezas, requiere asegurar que la comunicación verbal y no verbal reflejen empatía, capacidad de escuchar y de observar, paciencia y equidad. Y con esto termina mi presentación.